Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de La Pizarra Live. Hola Mari, ¿cómo estás? Un gusto estar con El vos. gusto es nuestro, de verdad, gracias por acompañarnos en esta oportunidad para conversar acerca de algo más que interesante. Estamos hablando de los datos y creo que son revolucionarios dentro del mundo del fútbol y no todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de ello, no solamente para lo que es el cuerpo técnico de cualquier equipo, sino incluso para las personas que hacen vida dentro del periodismo deportivo y aún más los fanáticos. Así que vamos a hablar justamente de eso en un principio. ¿En qué se basa esta nueva, pero no esta nueva, ¿no? Más o menos cuánto tienen con este tema de los datos de la Superliga. Y esto comenzó en junio del año pasado, un año y 2 o 3 meses Ok, más o menos, ya lleva. un año. Ah, bueno, es relativamente nuevo. Explicarle a las personas que se están conectando en qué se basa esto de los análisis para la Superliga, cómo nació. Bueno, básicamente la Superliga nace hace 3 años con la idea de poder vender los derechos del fútbol argentino, comercializarlos al exterior y también internamente, obviamente, dentro de la Argentina. En ese contexto, lo que busca la Superliga es, a través del Centro de Innovación, que esto es lo que comenzó hace un año y 2 o 3 meses, democratizar de cierta manera el acceso a la información, a las estadísticas y a los videos a todos los clubes del fútbol argentino. Como cualquier liga del mundo, hay instituciones que tienen mayor poderío económico, hay otras que tienen menor poderío económico, entonces la idea es por lo menos dejar una base común a todos que sea relativamente alta. Ya había equipos que tenían acceso de manera particular, a ciertos informes y a ciertas visualizaciones a través de software como Instat, Wisecout, y había otros que no lo tenían. Entonces nosotros lo que hacemos por lo menos es democratizar, ofrecer este servicio a todos los equipos de primera división que estén circunstancialmente en la primera división del fútbol argentino, y después cada uno lo utiliza a su manera y lo analiza internamente con cada cuerpo técnico, pero la información, por lo menos nosotros se la damos para poder, de cierta manera, establecer un parámetro de conocimiento mínimo entre todos los equipos. ¿Este tipo de datos se le dan exclusivamente a los equipos o, por ejemplo, la prensa tiene acceso a estas estadísticas? Nosotros diversificamos las estadísticas que brindamos. A la Ok. prensa brindamos estadísticas un poco más generales, particulares dentro del juego, algunas estadísticas que no se solían tratar en las conversaciones futboleras de la Argentina, caso no solamente la posición, que es lo más típico, sino cantidad de remates, centros, desde dónde los centros y demás, por ejemplo, por decir algunos casos, o intercepciones, y a los clubes brindamos unos análisis más pormenorizados. Nosotros a la prensa le enviamos una vez por semana lo que es el informe semanal de la previa de la próxima jornada y el posterior de la jornada que ya transcurrió, además de brindar información a través de pedidos específicos de ellos. Si ellos nos piden específicamente algún tipo de información a través de informes o de placas mismo para redes sociales, para publicaciones de diarios, para televisión, bueno, nosotros eso lo brindamos. Y después, a los cuerpos técnicos, lo que hacemos es brindar un análisis más pormenorizado, primero del partido que transcurrió y después del rival que se le va a venir a cada equipo. Entonces, cada cuerpo técnico tiene la posibilidad de ver su rendimiento, no solamente el suyo en particular, sino también el del rival en el último partido, y después tiene la posibilidad de analizar a través también de la información que le brindamos al rival que va a tener. Y algo interesante que se le sumó hasta en este último año y medio es la posibilidad de que los equipos puedan compararse con el resto de la liga. Es decir, nosotros nos Ok. brindamos solamente, no sé, por poner un ejemplo, que este jugador da tantos remates por partido, que genera, perdón, tantos remates por partido, o que este equipo genera tantos remates por partido, tantos goles, sino que lo comparamos y armamos ranking con cada una de estas categorías para que cada equipo pueda conocer y entender cómo está en relación al resto de la liga y ahí hacer una evaluación un poquito más, no sé si decir objetiva, pero por lo menos con un poquito más de información en relación al resto también. Sí, que no sea al ojo por ciento, sino que sea ya con datos estadísticos. ¿Cómo sacan estas estadísticas? Me imagino que deben tener algún equipo de personas que tienen que estar presentes en cada uno de los partidos. ¿Cómo manejan más o menos esto? Sí, nosotros tenemos un equipo de personas que lo que hacen es tomar estos datos a través de diferentes computadoras, obviamente desde la televisión, y lo interesante también es que lo hacen desde Argentina, lo hacen argentinos desde Argentina, porque entendemos que es una manera de naturalizar y minimizar el porcentaje o la posibilidad de error, porque no es lo mismo que un argentino vaya a ver
una liga de afuera que no conoce a que haga su propia liga, o viceversa, ¿no? Que venga una persona de una liga que no conoce a los jugadores de la liga argentina a codificar las diferentes situaciones de partido. Entonces lo hacen argentinos en Argentina con la idea de que sea lo más preciso posible. ¿Qué tipo de estadísticas manejan dentro de cada uno de los informes? Porque naturalmente sabemos el tema de la posesión, pero cuando hablamos de algo como lo que ustedes manejan, que es mucho más profundo, pues me imagino que manejan estadísticas que no son comunes y que sería interesante también que las personas sepan qué tipo de estadísticas son. Y, por ejemplo, conexiones de pases, es decir, quién le da el pase a quién dentro del equipo, no solamente de un partido, sino también de toda la liga. Conexiones también de asistentes con remates, quién da la asistencia para el remate y quién es el jugador que remata. Todo ese tipo de conexiones lo presentamos no solamente numéricamente, sino también a través de mapas, bien dicho, de mapas dentro de la cancha de fútbol, conexiones, después por qué sectores ataca más un equipo y ataca más el otro, qué porcentaje de pases, de los pases que da cada equipo, son de corta, media y larga distancia, y también hacia qué sectores y desde qué sectores. Es toda información más bien detallada y específica de cada uno de los equipos del fútbol argentino. Y después, bueno, obviamente lo básico, ¿no? Duelos aéreos, posesiones, pelotas recuperadas, pelotas perdidas, etcétera. Pero lo que intentamos en cada una de estas instancias es hacerlo lo más minucioso y preciso posible cada información, porque finalmente lo terminan utilizando cada uno de los cuerpos técnicos. Y a nivel, estamos hablando a nivel colectivo de ciertas estadísticas, pero a nivel individual de jugadores, específicamente estadísticas de ellos también las manejan. Sí, desde donde rematan. Nosotros tenemos más o menos entre 2.500, 3.000 parámetros Ok. de estadísticas. Obviamente no utilizamos todos, si no sería imposible poder presentarle todo esto a un cuerpo técnico. Lo que hicimos antes de comenzar, la primera vez que hicimos este trabajo fue juntarnos con cada uno de los cuerpos técnicos y decirle, nosotros tenemos esta información para brindarte. Bueno, ¿qué de todo esto te interesará? Y cómo te gustaría verlo. En base a eso hicimos un primer informe, lo fuimos devolviendo con los clubes nos dan sus devoluciones, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para ellos, Ujú. y de la misma manera, después de cada competencia, o en realidad al término de cada semestre, porque ahora tenemos competencias largas en la Argentina, se vuelve a acercar a los clubes e intentamos pulir y mejorar este tipo de presentaciones. Como te decía, puede ser entre 2.500 y 3.000 parámetros, a nivel colectivo y a nivel individual, de remates, pases, recuperaciones y lo mismo, con qué pie lo hace, a qué distancia lo hace, cuántas veces y hacia dónde va dirigido el remate o el pase, etcétera. ¿Qué influencia tienen los suplentes también en los Ok. partidos? ¿Qué pasa cuando vos metes el primer gol? ¿Qué pasa cuando tal jugador hace gol? Etcétera. ¿Cuál ha sido el feedback o las respuestas de los cuerpos técnicos de los equipos con estos datos? ¿Qué tanto les ha ayudado de cara tanto como a preparar los partidos como luego a analizar post partidos? En general ha sido muy bueno, muy bueno. Hay equipos que, como te decía, que ya tenían algún tipo de información previa, entonces a veces lo que hacen es cotejarlo y como muchas veces esa información de estos software que mencionaba anteriormente no dan los rankings, solamente dan la información cruda de tu equipo, utilizan lo nuestro justamente para poder compararse con el resto y había otras instituciones que directamente no tenían acceso a ninguna información antes. Entonces, casi que utilizan 100% lo que hacemos nosotros. Hasta nos ha ocurrido casos de equipos que ellos mismos tomaban estos datos manualmente. Entonces le ahorramos horas y horas de trabajo. No es lo mismo, obviamente, que una persona esté contando los pases de un equipo a que vos ya se lo dé servido. Y además de eso, nosotros, además de la parte estadística, nosotros también le damos a cada cuerpo técnico posibilidad de ingresar a una plataforma en la cual tienen todos los partidos del fútbol argentino y de la primera división, obviamente, y tener los XML para que ellos puedan cargarlo a los diferentes software de codificación que ellos tengan y por lo menos tengan una codificación inicial. Le hace, ellos pueden cargar a NAX por Long o Match el XML que nosotros damos con el video que nosotros le damos y por lo menos ya van a tener codificadas lo que son las jugadas de ataque, defensa, transiciones, recuperación y balón parado. Por lo menos las 5 o 6 codificaciones principales para que ellos después obviamente lo hagan a su manera y lo vuelvan a codificar, pero ya por lo menos con una división general que ellos ya van a tener. ¿Les ha pasado de alguna forma? Sé que esto es algo relativamente nuevo, pero no sé si para por lo menos este mercado de fichajes les ha sucedido que algún cuerpo técnico les ha pedido que les faciliten datos específicos de algún jugador al momento de hacer algún tipo de fichaje. No tanto para el fichaje.
sí para balances propios. Por Ok. ejemplo, nos ha ocurrido en el último mercado de pases, en el último en realidad pretemporada en la Argentina, que como nosotros ya le dimos a un equipo todos los informes de todo lo que fue su temporada sería, nos pidieron ciertos detalles, por ejemplo, de pases de otros futbolistas, de todos los futbolistas de la Argentina. Entonces ellos podían comparar lo suyo minuciosamente uno por uno con los jugadores de la misma posición de otros equipos. Y eso les servía también para mostrárselo, y según los contaban, obviamente, les servía para Ujú. mostrárselo a sus propios futbolistas y decirle, bueno, vos tenés tanta cantidad de precisión en tantos lugares, en tal zona, hacia tal futbolista, defensor, mediocampista, delantero, y otros jugadores que pueden ser, o que vos podés utilizar a este futbolista como espejo, o puede ser tu referente, tiene estos otros números. Entonces vos tenés que mejorar esto, esto y eso. En esto sí nos han preguntado varias veces. No tanto el fichaje. ¿Qué tanto crees que ha ayudado entonces este tema de los datos, del análisis, de llevar las estadísticas a otro nivel en cuanto al desarrollo de la Superliga en Argentina? Porque yo tengo entendido, como bien mencionabas también al principio, que todo esto viene con un recambio simplemente pensado en que la Superliga o en que la Liga de Argentina sea aún más vistosa, sea aún más profesional, sea siempre pensando en que el nivel suba. ¿Crees que ha influido en el desarrollo de esto? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, nos ha pasado de ver en televisión o ver en los medios que los propios entrenadores en ciertas entrevistas comentan, o mismo Eduardo Coudet después de los partidos de Racing, él utiliza mucho que son las estadísticas de la Superliga. Entonces, de ellos mismos, y hay un caso paradigmático en el que Coudet, después de un partido con Lanús, si mal no recuerdo, en el que Racing estaba ganando, él faltando 5 o 10 minutos, pone a un defensor central para poder defender la ventaja que tiene en el marcador. Cuando termina el partido, era un cambio relativamente extraño para lo que el ojo del hincha común y del periodista plantea a Coudet, que es en ataque, es una idea totalmente ofensiva, y lo que hizo fue hacer un cambio más bien defensivo, y cuando termina el partido, él lo que dice es que hizo ese cambio porque por los números que le había dado la Superliga, Lanús era un equipo que se entraba mucho en los últimos 15 minutos, en los últimos metros, y él habló algo ¡Wow! así sectorizado. Entonces, en ese sentido, eso funciona y por lo menos vemos ciertos cambios. Obviamente no te voy a decir desde la parte futbolística técnica, porque es obviamente de cada jugador y de cada plantel en sí, en Sí. particular. Pero sí, por lo menos en la dinámica de los partidos, sí vemos que y esto lo decía Crespo también en una conferencia que dio en la Superliga, que ya no utilizan tanto lo que es el ojómetro, que era antes, bueno, a mí me parece que se entra tanto la NU por la derecha, tanto la NU por la izquierda, sino que ahora nosotros le pasamos las estadísticas y ellos tienen la posibilidad de certificar si lo que ellos vieron a simple vista es cierto o no es cierto. Y por ahora la aceptación es buena y vemos que ha cambiado y que ha modificado de cierta manera el, el, el enfoque en algunos partidos de la primera división. Y estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de enfoque. Y hablando del nivel como tal, ¿crees que esto ha mejorado el nivel del fútbol argentino? Yo creo que es pronto para decirlo en cuanto a nivel Ok. específicamente de los partidos. La realidad es que llevamos hace esto, como te decía, poquito más de un año, eh, y la realidad no sé hasta dónde esto ha mejorado o ha hecho evolucionar directamente o ha influido en realidad en la evolución o no directamente del nivel de los equipos. Sí, como mínimo que ahora lo que sí veo que pasa es que empareja un poco lo que es la competitividad de los equipos. Por lo que te comentaba antes, Claro, había porque antes todos los equipos equipos que tienen tenían. acceso a la misma información. Exactamente, exactamente. Antes capaz podían ver uno o dos partidos que eran lo que tenían acceso a través de un conocido que podía pasarle un video o demás, o lo mismo lo que veían en el vivo en televisión, pero no capaz con la capacidad de verlo nuevamente. Y ahora tienen no solamente el acceso a los videos, sino también a estadísticas que certifiquen la presunción que ellos tienen. Entonces, eso sí veo por lo menos que ha evolucionado en cuanto a la paridad del fútbol argentino. Eso creo que sí. Ahora, Matías, hablando un poco acerca de tu trabajo en lo que se conoce como Centro de Innovación y Datos, ¿correcto? Si mal no lo Así digo. es, sí. ¿Cuál es tu trabajo específico allí? Yo me reencargo un poco de la parte de prensa, de manejar la parte justamente de asistir a los medios de comunicación, y en un menor parte también en los cuerpos técnicos. En todo lo que es elaboración, en todo lo que es la elaboración de los informes, lo de los videos,
es más automatizado, porque la realidad es que recibir los videos y cargarlo en la plataforma, eso no tiene demasiada ciencia. Pero en la parte de los informes es empezar nuevos informes, ¿cómo se podría decir? Introducir nuevos informes, después obviamente armar los informes semanales tanto para prensa como para cuerpos técnicos, y a la par de esto armamos informes que puede llegar a llamarse como balance, si se quiere, de comparativas de la Argentina con otras ligas del mundo e internamente de Argentina. Por ejemplo, cómo está la Argentina en relación con el resto de los países en cuanto a tiempo efectivo de juego, en cuanto a Ok. posesión, en cuanto a mercado de pases, cuánto vende, cuántos jugadores impulsa cada equipo. El otro día en una entrevista también veía que Nicolás Burdizo, el manager de Boca Juniors, lo que decía era que Boca y Vélez eran los dos equipos que más jugadores habían impulsado al resto de los equipos de la Superliga. Es decir, que más jugadores de sus inferiores tenían en primera división en su equipo o en otro equipo de la Superliga. Ese tipo de reglamentos son los que hacemos nosotros y que después se lo damos a los clubes justamente para que, como decía Burdizo, él lo explicaba en un contexto de cómo Boca intentaba pregonar a los juveniles y demás, para que justamente los clubes puedan también tener un balance y una comparativa entre ellos mismos y después también en la Argentina en comparación a las otras ligas. Nosotros hemos descubierto que Argentina es una de las ligas en la que menor tiempo efectivo hay en relación a Latinoamérica y a las 4 o 5 grandes ligas de Europa. Entonces, teniendo esa información, el siguiente paso es ver, bueno, cómo podemos llegar a mejorarlo. Es un trabajo que va a llevar tiempo, obviamente, pero estamos en la fase inicial de esto de justamente lo que te decía antes, intentar ver cómo poder evolucionar y hacer mejorar a la Liga Argentina, en líneas generales. Eso es un poco también lo que hago yo particularmente, individualmente. Sabemos que gran parte del grueso de lo que es la convocatoria siempre de la selección mayor de Argentina son jugadores que hacen vida en el exterior, en Europa, pero hay algunos que hacen vida en la Superliga Argentina. ¿Han tenido algún contacto con el cuerpo técnico que les haya pedido algún dato de algún jugador que haga vida en la Superliga Argentina? Sí, nosotros cuando asumió Scaloni, oficialmente casi, por el principio estuvo medio de recambio y después fue más oficial, nos pidieron un informe con todos los jugadores, con ciertos jugadores que estaban siguiendo para enviarle informes estadísticos de esos futbolistas en ese momento. Sí, sí, sí. Y le enviamos, que lo que te decía Ahora, antes, no solamente trabajamos con lo ya estandarizado, sino también de cierta manera, entre comillas, no a pedido de los clubes y bueno, en este caso también de la selección argentina. Si ellos nos piden, nosotros vamos armando diferentes informes en base a lo que ellos necesitan. y si algún periodista los contacta, también ustedes pueden hacerlo especialmente para eso. Sí, la idea es no darle al periodismo la misma, no le damos el mismo bagaje Nivel informativo que a específico, los ¿no? cuerpos técnicos, claro, no tan específico, para información que es específica para los cuerpos técnicos, pero sí la idea, y creo que ahí sí ha ido a una mejora, después obviamente, ¿no? Es imposible corroborar, yo creo que sí es en gran parte gracias a la influencia de lo que hace la Superliga, pero creo que ha crecido también el debate con estadísticas en los medios de comunicación. Y eso también es uno de los Total. objetivos. En cuanto a la prensa, es intentar pregonar este debate y que los análisis tengan además su sustento estadístico de si algo, bueno, no sé, algo que estemos afirmando en los medios de comunicación es cierto o no es cierto. Ese es el objetivo también de nuestro en cuanto a los medios de comunicación. Martín Víctor Grau nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con estadísticas y análisis? Y yo creo que lo más difícil es la selección de los datos. Es verdad que de cierta manera nosotros nos han facilitado el trabajo los mismos cuerpos técnicos, porque ellos son los que nos dicen esto lo utilizamos, esto no. Pero me parece que lo más complicado es lo que decíamos antes, de tener entre 2.500, 3.000 datos de cada partido, es demasiada información para poder manejarla y ver cómo representarla. Es decir, seleccionar qué información es la realmente importante, qué información capaz no es tan importante. Y después también es muy importante ese intercambio con los clubes, porque capaz yo, desde mi lugar, puedo creer que es importante para un cuerpo técnico tal dato y el cuerpo técnico ese no lo utiliza, o de contramanera yo puedo creer que capaz no es tan importante y para ese cuerpo técnico es fundamental. Entonces, yo considero, y por lo que he vivido en este tiempo, que lo más complicado es eso, es la elección de qué datos vamos a analizar
y después básicamente cómo presentarlos. También tenemos que hacerlo de una manera que sea atractiva, porque si cualquiera que haya visto más o menos un informe de cualquier software o cualquier web que se pueda descargar de análisis, pueden ser informes de 20, 30 páginas. Y la idea es que lo nuestro sea atractivo también a la vista y que sea simple de leer y entender de parte de los cuerpos técnicos. Ahora, hablando netamente de el software o la base de datos que ustedes manejen o como ustedes trabajen, ¿cuál es el margen de error o qué tan, podríamos decirlo, qué tan seguro son sus datos? O sea, ¿tiene un margen de error pequeño? ¿Cuál es el porcentaje de veracidad de esos datos? Y el porcentaje de error por lo general es más que nada en datos más específicos, como puede ser el tema de pases, el tema de posición. No te podría, el margen de error es muy bajo, es muy Ok, bajo. Lo que sí nos pasaba y nos ha pasado, pues nosotros el proceso que hacemos lo hacemos de codificación de los datos y después de certificación y corroboración de esos datos. Es decir, nosotros primer tenemos paso. personas que, claro, exactamente, están mirando el partido y están codificando cada uno de los datos y después el partido lo vuelven a ver ya sin el vivo y vuelven a codificar esos datos para compararlo con con los iniciales y chequear que todo esté bien. Obviamente, en la dinámica de lo que es un partido, puede haber, y ahí hay un margen mayor de error, que después se puede llegar a corregir en la revisualización del partido. Lo que al comienzo la idea inicial, que en su momento estaba, era, y que lo hemos intentado, pero que después sí había un pequeño margen de error que se iba corrigiendo, era mandar los informes a los cuerpos técnicos a los 15 a 20 minutos de que había terminado el partido. La realidad era que ahí sí reconocimos que había un margen de error un poquito más grande, entonces lo que hicimos fue directamente lo mandamos en un plazo de 8 máximo 12 horas, cuando ya el partido se volvió a visualizar y que también es un tiempo prudencial, porque la realidad es que el análisis del partido posterior se hace en las 24 como mucho 48 horas posteriores, entonces es un buen tiempo también para que siga siendo útil para los cuerpos técnicos. Ahora, ustedes hacen esos análisis jornada tras jornada específicamente para los equipos, pero después cuando termina la temporada regular, hacen un informe global de toda la Superliga Argentina. Sí, nosotros hacemos un informe fecha por fecha para cada uno de los equipos, hacemos un informe mensual para cada uno de los equipos, hacemos un informe semestral para cada uno de los equipos y bueno, y después hacemos un informe toda la temporada completa para cada uno de los equipos. Y eso lo hacemos obviamente todo. En ese sentido, la periodicidad se sostiene y es común en todas las temporadas. La idea también es que ellos puedan tener por mes en una fracción, obviamente, de 4 o 5 partidos como mucho, la posibilidad de analizarse al mismo en comparación con los otros equipos, porque obviamente el fútbol y todas las competencias son tan dinámicas que capaz los números de hace 2 meses no se sostienen al día de hoy. Entonces, la idea es hacerlo todas las semanas, todos los meses, todos los semestres y todos los años. Ahora, como todo proyecto que aparte tiene relativamente poco tiempo, me imagino que también tienen pensado nuevas proyecciones a futuro, qué les gustaría mejorar, qué les gustaría cambiar, tienen algunas nuevas tecnologías que les gustaría incorporar comparadas quizás a ligas europeas que les gustaría incorporar a la Superliga Argentina en un futuro no muy lejano. Sí, se está viendo de poder incorporar lo que es la cámara táctica, porque hoy el video que se le otorga a los clubes es una especie de cámara táctica, pero un poquito más cercana, es más una transmisión televisiva un poquito más alejada, para simplificar la explicación sería, y se está viendo de incorporar la cámara táctica, y después lo que es la toma de datos de físico de los jugadores a través de cámaras también. Hoy no tenemos estadísticas físico de los jugadores, entonces la idea también es proporcionarle eso a todos los cuerpos técnicos directamente desde la liga en un mediano, corto, mediano plazo. Esos son como los dos pasos a seguir para seguir innovando, ¿no? Me parece increíble que la Superliga haya tomado la decisión junto a ustedes de proporcionarle esa cantidad de datos a cada uno de los equipos, porque fácilmente una liga podría decir eso es responsabilidad de los equipos y que se encarguen ellos de analizar sus datos y la de los rivales, pero la Superliga tomó la decisión de hacerlo para todos los equipos y me parece que es genial porque quizás ya hay equipos que no tienen quizás lo monetario para poder tener esa misma capacidad de datos que otros equipos que sí podrían tenerlo. Entonces, de cierto modo, puedes nivelar por lo menos en la parte táctica y de análisis, eso en la Superliga, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. La idea es poder emparejarlo porque la realidad es lo que decía recién vos. Hay equipos que capaz no tienen acceso a este tipo de información y de cierta manera estaban en desventaja también con los más poderosos económicamente, no más allá de la historia de que Sí. tenga cada institución con los más poderosos económicamente. Y la idea y la intención justamente es poder emparejar para arriba y cuanto más información bien masticada, bien analizada, le demos a cada uno de los cuerpos técnicos, consideramos que es mejor. Y también en gran parte, obviamente, se toma como objetivo, si se quiere, o como espejo, lo que es el fútbol europeo, intentar profesionalizar cada vez más el fútbol argentino para poder llegar a los niveles, a los estándares de lo que es el fútbol europeo. Rápidamente, porque sé que ya tenemos que ir despidiendo la entrevista, ahora que mencionas el tema de que ustedes tienen más o menos un espejo, ¿se han fijado ustedes en alguna liga europea específicamente de donde tomar ejemplos de cómo funcionan, entre otras cosas? Vamos tomando un poco de cada una. La Ok, realidad es principalmente en un montón de cosas, en la Liga Española también, pero en cuanto a tecnología y demás, la Liga Alemana, la Liga Inglesa. Esas tres ligas, si se quiere, son las que más nos centramos, pero la verdad es que hemos tomado cosas de cada una. Y también, a ver, y que lo he dicho antes, ¿no? Pero también nosotros nos basamos mucho en lo que es las opiniones de los clubes. Porque la ok. realidad también no es solamente intentar, no es copiar lo que hace el resto y trasladarlo literalmente a la realidad del fútbol argentino, porque sabemos que eso en realidad no termina funcionando, sino que cada uno tiene que adaptarse al contexto en el cual está viviendo. Las Y en ese, necesidades. exactamente. Y en ese sentido, en cuanto a necesidades y en cuanto a recursos, nosotros intentamos siempre basarnos principalmente en lo que puedan llegar a utilizar los cuerpos técnicos. Tampoco sirve de nada enviarlo a los cuerpos técnicos más cosas de las que realmente ellos por infraestructura o por material o mano o capacidad humana en cuanto a cuerpo técnico pueden utilizar. Entonces la idea es tomar como faro esas tres ligas, la española, la inglesa y la alemana, pero siempre anclándonos en lo que realmente pueden llegar a utilizar en el fútbol argentino y adaptándonos al contexto que vive este país también. Perfecto. Matías, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo para estar conversando acerca de este proyecto, de esto que tiene la Superliga incorporado ya al día a día, este centro de innovación y datos. Felicitarlos nuevamente, las puertas de la pizarra del DT están siempre abiertas y bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Será hasta la próxima. ¿Eh? Muchas gracias a vos, Mari. Un saludo. Bueno, Hasta la próxima. chao. Adiós. Gracias.